Antes de conocer un poco más de cerca los intentos de huida de Cervantes de Argel, de los que queda el vestigio de la cueva de Cervantes descubierta en el siglo XIX, es necesario que nos detengamos unos minutos en el Corso, en conocer un poco mejor ese complejo universo del Corso, que está muy lejos de la imagen de los piratas sin leyes, crueles y traidores que nos ha quedado grabado en el imaginario colectivo. Como ya he indicado en otras ocasiones en esta charla, no olvidemos que el Corso es una de las bases económicas del Mediterráneo, completamente reglada y amparada bajo la legislación argelina. Según expresión recogida por Tirso de Molina, en su Historia General de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, para los corsarios argelinos los mares son heredados y cortijos de nuestras posesiones. En ellos, sin congojas del azadón y del arado, logramos el inagotable fruto de sus golfos, siendo lo más generoso de ellos el comercio de los cautivos que vendemos. Este sistema económico basado en el comercio de los cautivos, es decir, en un sistema reglado de secuestro y extorsión, también forma parte de la economía europea de los cristianos. La fuente de ingreso de los corsarios, y de una ciudad tan rica como Argel, procede de la venta de las mercancías robadas y sobre todo del cobro del rescate de los cautivos. Pero se trata de ciudades abastecidas, que necesitan de los comerciantes cristianos, con más o menos escrúpulos, para poder comprar desde los productos más esenciales y de primera necesidad a los que estaban prohibidos. Así no extraña encontrar en los mercados de Argel objetos fabricados en Holanda, vidrios venecianos, lanas, paño y pez de España, así como granos, tintes, ceras, azúcar, cueros y ganado de todas partes. Sin olvidar el negocio de objetos prohibidos, como la pólvora y armas que proceden de Inglaterra, o las velas, herrajes y piezas de artillería francesas. En el caso de la monarquía hispánica, el comercio de productos legales con Argel se centralizaba en el Consejo de Guerra, que era el que daba permiso a particulares para así obtener beneficios para pagar el rescate de sus parientes cautivos. Así sucederá con Leonor de Cortinas, la madre de Miguel de Cervantes, que obtiene licencia para poder llevar 2000 ducados en productos de naranjas de Valencia a Argel, y así conseguir rescatar a su hijo mayor. Negocio que nunca llegó a darle los beneficios esperados. Pero ¿cómo funciona el Corso? ¿Cuál es su modo de secuestro y cómo se repartía luego el botín? ¿Se ponía precio a los cautivos? El periodo de actividad corsaria en la época de Cervantes comenzaba al inicio de la primavera hasta el otoño. Cualquier persona que durante estos meses se embarcara en una galera sabía que el peligro acechaba en cualquier momento, y no se disipaba hasta ver aparecer el horizonte de una costa cristiana. Cada una de las expediciones corsarias no supera los 50 días y podían secuestrar tanto en el mar como en tierra firme, desde pequeñas embarcaciones de pescadores, a los que portaban abastecimientos, hasta las galeras cristianas, que eran las piezas más cotizadas. Con las primeras se conseguía una buena cantidad de cautivos de almacén, aquellos que harían los trabajos más duros en la ciudad. Con la segunda, sobre todo, los cautivos de rescate, por los que se podía conseguir grandes ganancias, sin olvidar el botín que podrían descubrir dentro de la nave. Un ejemplo. En abril de 1576, tomaron los corsarios en la isla de San Pedro, junto a Cerdeña, la galera San Pablo, en la que al margen de la ropa se hicieron con más de 160.000 ducados y 290 cautivos. Un verdadero botín. Entre los cautivos encontramos Antonio de Sosa, amigo de Cervantes y autor de la Topografía e Historia General de Argel, como ya hemos visto. El Corso, frente al pirata, está bajo el dominio de la ley. Una ley que organiza de manera clara cómo se reparte el botín de cada escuadra.
Al pachá, al gobernador de Argel, le toca 1 de cada 8 cautivos, elegidos entre los principales. Y después del reparto de la parte correspondiente al capitán, el resto, tanto los cautivos como sus pertenencias, se vendían en el mercado de esclavos. Los jóvenes y las mujeres hermosas serán los más solicitados. Entre los cautivos de Argel hay que distinguir, como hemos dicho, entre los cautivos de almacén, que son los que se conocen como prisioneros ordinarios, por los que se pide un rescate pequeño, entre 50 y 100 ducados, y los hombres graves, que oscilan entre los 300 y 500 ducados. Los primeros son los destinados a los trabajos más duros, y su valor está en su capacidad de supervivencia y no en el dinero de su rescate. Son los rescatados por los trinitarios y mercedarios cuando por su edad ya no pueden realizar ninguna labor, siempre que no hayan muerto antes por agotamiento o por las crueldades de los corsarios, que siempre se ceban con los más pobres. Los segundos, los cautivos de rescate, son intocables. Su valor económico es un salvoconducto de supervivencia, pero según las posibilidades reales de sus familias, el tiempo de cautiverio podía prolongarse. Estos hombres graves, que forman la élite de los cautivos de Argel, forman parte de la élite de la monarquía hispánica, de las familias adineradas y nobles que copan los puestos de poder en la corte y en la iglesia. A pesar de estar sin libertad y suponer un quebranto económico a sus familias, los cautivos de rescate solo tienen que esperar que sus cartas solicitando la cuantía del rescate lleguen a sus familiares, que reúnan cuanto antes el importe y que pueda ser entregado a los frailes mercedarios o trinitarios que cada año iban a Argel a redimir cautivos con estos dineros y con los que han conseguido con las limosnas y los donativos. Tiempo. El tiempo es oro para los cautivos. El tiempo y las noticias. De este modo, en los baños argelinos se crea una nueva sociedad de hombres graves, donde se ayudan, se animan, sueñan con nuevos proyectos y lo hacen personas que de encontrarse en una plaza hispánica no llegarían a saludarse, o si coincidieran en una academia literaria, mantendrían las distancias sociales por más que estuvieran hermanados por las letras. Esta es la doble cara de la ciudad de Argel, de ese Argel de la extorsión y el secuestro. Por un lado, el cautiverio supone una ruptura de la línea biográfica de quien cae en las redes del corso, pero por otro lado, puede volverse una tierra de oportunidades si uno sabe jugar bien sus cartas, si uno es capaz, como Cervantes, de ver una oportunidad donde otros solo ven una tragedia. Fue una desgracia que Miguel de Cervantes y su hermano Rodrigo fueran tenidos como hombres graves y pedir por ellos un rescate por encima de las posibilidades económicas de su familia. Todo lo contrario. Una desgracia hubiera sido ser cautivos de almacén. Casi sin lugar a dudas, ni él ni su hermano hubieran vuelto de Argel. Fueron los intentos de fuga ideados por Cervantes un medio de búsqueda de la libertad, sabiendo que su familia no podría pagar la cuantía de su rescate y la de su hermano. Quizás la respuesta la tengamos si analizamos el conjunto, sus 4 intentos de fuga, de acuerdo a lo que sabemos gracias a las noticias de la información de Argel. En primer lugar, Cervantes no organiza intentos de fuga personales, a los que luego invita a otros cautivos a participar, sino todo lo contrario. Su finalidad es la de servir a Dios y a su majestad, ideando el modo de dar la libertad a algunos cristianos, que son siempre cristianos principales, caballeros, letrados y sacerdotes, que al presente se hallaban cautivos en este Argel. En segundo lugar, Cervantes asume él solo la responsabilidad cuando los intentos de fuga fracasan. Incluso en el 4º intento renuncia al dinero ofrecido por Onofre Jarque de pagarle su rescate para que abandonara Argel. Ninguno de los cautivos principales a los que ha ayudado a escapar sufre ningún castigo.
e incluso como sucede en el cuarto intento, ni son llamados por Hazán. Baja para conocer sus testimonios. Tan solo los cómplices pobres sufren en sus carnes los castigos de muerte que son habituales en este tipo de delitos a la fuente principal de la economía argelina. Y 3. Cervantes utiliza tan solo 2 medios de organizar sus intentos de fuga. Los que involucran a menos personas se hacen por tierra, con destino a Orán, el primero y el tercero, y los más numerosos se realizan por mar, y conlleva la compra de naves que permitan realizar la travesía de Argel a las costas españolas, la que adquiere su hermano Rodrigo en Mallorca en su segundo intento de fuga y la que consigue en Argel gracias a la financiación de un mercader valenciano, el cuarto intento. Con estos datos en la mano, y desde esta perspectiva, podemos avanzar una nueva posibilidad para explicar la realidad argelina de Cervantes. Alejado tanto de los discursos triunfalistas de las biografías del siglo XIX, como de las visiones demasiado personalistas que intentan encontrar en la biografía de nuestro autor la explicación de la actitud tan benévola que tuvo con el Hazán Bajá. Cervantes era un paseur, es decir, una persona que se ganaba la vida en Argel con el negocio del transporte clandestino de cautivos principales a tierras de cristianos, Orán o la costa española. Desde esta perspectiva, encabezados por Cervantes, los intentos de fuga son en realidad un trabajo, aunque con resultados muy poco exitosos, de acuerdo a las noticias que nos han llegado. Pero a pesar del fracaso de los intentos que conocemos, los que podrían haber tenido éxito no podrían decirse en la información de Argel, única fuente de la vida cervantina en este periodo, Cervantes se muestra como un profesional y ninguno de los nobles implicados sufre ningún tipo de represalia. Y en este trabajo, como en tantos otros que pudiera tener Cervantes para conseguir parte del dinero de su rescate y una red de contactos que le permitiera obtener una merced a su vuelta a la corte, tampoco Cervantes es original ni único. Ni fue el primero, ni fue el último. Entró desde muy pronto en el negocio argelino, quizás apoyado por el dominico Juan Blanco de Paz. Frente a la historia oficial con que comenzábamos esta conferencia, ahora estamos en disposición de ofrecer otra imagen de Argel y del cautiverio de Cervantes, más acorde a los usos y costumbres de la época. Miguel de Cervantes participó en la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571, y lo hace en el escalafón más bajo de la milicia, como soldado bisoño. Por esta razón, es destinado a uno de los puestos más peligrosos en la galera La Marquesa, defensor con piñas incendiarias de los arcabuceros experimentados en el Esquife, el lugar más alto y expuesto de la galera. 3 arcabuzazos en el pecho estuvieron a punto de acabar con su vida, pero estas heridas le permitieron subir de escalafón después de la batalla y ser nombrado soldado aventajado. En los 4 años que permanece en los tercios italianos, participa en varias campañas, como en Navarino, Túnez o La Goleta, y reúne los méritos necesarios para solicitar una patente de capitán. Con esta intención, y con la carta de permiso firmada por don Juan de Austria y la hoja de servicios por su superior, el duque de Sesa, requisitos administrativos necesarios para poder demandar la patente en la corte y no ser acusado de desertor, Miguel de Cervantes embarca con su hermano en Nápoles a principios de septiembre de 1575 en la galera El Sol con destino a Barcelona. En el camino, después de sufrir una tormenta, su galera es interceptada por el corsario Arnaud Mamí ante las costas catalanas y arrastrados los supervivientes a Argel. En el reparto de los cautivos, Miguel de Cervantes y su hermano consiguen ser considerados hombres graves, lo que les convierte en cautivos de rescate y no de almacén, de haber sabido realmente las penurias económicas de su familia. Los nobles y señores principales
podían intentar engañar a los corsarios para rebajar la cuantía de su rescate. Pero Cervantes no podía permitirse esta posibilidad, a pesar de saber de la imposibilidad de su familia para poder reunir los 800 ducados de oro que suman el rescate de los dos hermanos. Por esta razón, Cervantes, que ya había demostrado a sus casi 30 años de vida ser capaz de construirse y reconstruirse continuamente, como era habitual en los siglos de oro, buscó diversas maneras de conseguir, para el pago total o parcial de su rescate, algún trabajo. Argel ofrecía numerosas oportunidades, al margen de renegar de la fe cristiana, que era la manera más fácil y habitual para prosperar económica y socialmente en esta particular sociedad. De los posibles oficios de Cervantes en Argel, podemos ahora estar seguros de uno, el de paseur, el que ayuda a los cautivos con posibles a obtener su libertad, y lo hace sabiéndose intocable por los 500 escudos que vale su rescate. Y mientras prepara los 4 intentos de fuga de los que tenemos noticia, mantiene conversación y trato con la élite de los cautivos de Argel, esos a los que podrá él ayudar ahora y de los que espera el pago de sus servicios a su llegada a la corte, el apoyo de sus peticiones de merced. Argel se nos presenta de este modo como una tierra de oportunidades, de luces, sombras y de matices más allá de la imagen oscura y negativa de la historia oficial. Pero antes de acabar, nos queda contestar una última duda, una última pregunta. ¿Por qué dedicó Cervantes los últimos días de su estancia en Argel para llevarse consigo la información de Argel, que da cuenta de su vida ejemplar y heroica en sus 5 años de cautiverio? ¿Tenía algo que ocultar? ¿Temía que algo o alguien desvelara en la corte noticias sobre él que no deseaba que se supieran?